El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Bienvenidos, amables televidentes, a este programa. Hoy los quiero invitar para que hablemos de justicia, o entendamos la justicia, ¿no? Porque hoy, por esta época de lo que se presenta en Colombia y que en otras partes del mundo también está la expectativa, es cómo se aplica la justicia en Colombia dentro de esto que estamos nosotros actualmente discutiendo y hace 4 años comenzaron. Y nosotros decimos comenzamos, pero que comenzaron, pero hace parte de nosotros mismos. Y por eso queremos traerle a colación esto de, hablemos de la justicia un poco. Y para ello hemos invitado al doctor José Marcelino Triana Perdomo, él es de Pitalito, La Boyano, y es magistrado de la República. ¿Sí? Magistrado de la República. Bienvenido. Muchas gracias, José Ignacio, por invitarme a su programa. Primero quiero aclararle, yo soy magistrado, ya no me desempeño como tal. Fui durante 16 años magistrado del Tribunal Administrativo del Huila. Quiero contarle, primero quiero decir pues que en este momento no pertenezco a ningún partido, ni liberal, ni conservador, ni de derecha, ni de izquierda. Colombiana de pura cepa, sí. Porque hace más de 25 años que no hago política partidista, desde cuando fui concejal durante 8 años de Pitalito y presidente de la corporación, por el sector conservador del senador Héctor Polenia Sánchez. Desde hace 25 años no hago política. Y venía muy desprevenido con este tema de los acuerdos de La Habana, porque en el fondo pensaba votar tal vez sí, pero no tenía ningún interés. Pero he observado, sobre todo escuchando un programa de radio hace unos 15 días, en donde se decían tantas mentiras, que sin haber consultado el acuerdo, ni haberme interesado en eso, por puros principios generales del derecho me di cuenta que se estaba falseando totalmente la verdad. Y ahí fue donde me interesé ir a verificar en el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional si era cierto lo que estaban diciendo, y también en el famoso acuerdo. Y encontré que, por ejemplo, para entrar en materia, en ese programa se aseguró que en el componente de justicia del Acuerdo de La Habana se iba a invertir la carga de la prueba, y que al invertir la carga de la prueba, la persona tenía que demostrar que era inocente, y no como ocurre en la justicia normal, que es el Estado o el tribunal o la fiscalía quien tiene que demostrarle que se es culpable. Pues encontré que es absolutamente falso, porque en el punto 14 del acuerdo, que está en la página 132, yo he traído un texto guía pues para poder citar textualmente el acuerdo, no hablar en forma genérica, sino confrontando las palabras con la verdad que aparece en el acuerdo. Entonces, en el acuerdo se dice que esta justicia respetará los derechos fundamentales del debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia y la independencia e imparcialidad de los magistrados de las salas y secciones. Y en la página 34 dice que solamente se van a juzgar conductas, abre comillas, conductas de financiación o colaboración que no sean resultado de coacciones respecto de aquellas personas que tuvieran una participación determinante o habitual en la comisión de delitos o de crímenes de competencia de esta jurisdicción.
Y voy también al Estatuto de Roma y encuentro que el Estatuto de Roma, que es la justicia penal internacional que rige el mundo en este momento, o al menos a los que suscribieron el tratado, o se han acogido al Estatuto de la Corte Penal Internacional, esa justicia en el artículo 67 prohíbe expresamente la inversión de la carga de la prueba. Entonces, por ese lado ya es falso que se vaya a invertir la carga de la prueba y que la gente tendría que ir a demostrar su inocencia ya, eso es falso. Sigue siendo la misma acción de la Fiscalía. Son las mismas garantías, incluso más, porque la justicia transicional se nutre de la justicia internacional, que es mucho más garantista. Son tribunales internacionales de justicia que aplican un derecho incluso más garantista que el derecho interno de muchos estados. Entonces, eso es falso. Y leía también a unos pocos días a una columnista de un diario muy reconocido aquí en el Huila, en donde tituló su columna La venganza perfecta, ¿sí? Porque decía que allí, en esta justicia, iba a resultar culpable hasta el gato. Que cualquier persona que sea nombrada por un narcoguerrillero o en sus declaraciones tendrá que justificarse ante el tribunal inquisidor, dice ella, y será su palabra contra la del criminal. Pues yo confronté también esas afirmaciones con el punto 32 de la página 134 del acuerdo. Se puede consultar, aun cuando es bastante difícil realmente consultar uno el acuerdo por internet, y en eso se han basado y en la extensión que tiene para poder meter tanta mentira, porque la gente no tiene tiempo para ir a verificar las afirmaciones que se están haciendo. Pues en la página 134.32 se habla de conductas de financiación o colaboración, las que van a ser juzgadas pues por la justicia transicional, pero que no sean, abre comillas, que no sean resultado de coacciones respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de crímenes de competencia de esta jurisdicción. Pero una cosa que no se ha analizado suficientemente y que es fundamental también, porque hay unos que van a decir, no, pues cómo será eso con el carrusel de testigos que va a haber y todo, pues como decía esta señora, va a resultar inculpado hasta el gato. Pues resulta que en esta justicia, en la Jurisdicción Especial para la Paz, no existen, ni va a existir el principio de oportunidad que existe en la justicia ordinaria. ¿En qué consiste el principio de oportunidad? En que si una persona confiesa un delito y sobre todo señala a otros de la participación que tuvo en el mismo y denuncia a sus jefes, va a tener o una rebaja total de la pena, o sea que no le van a imponer ninguna pena o se la van a rebajar. Pues en la justicia transicional no va a existir ese tal principio de oportunidad, porque allá el inculpado, el exguerrillero o el narcoguerrillero, como le dice esta señora, tendrá que contar y confesar su responsabilidad, la propia de él, ¿sí? Allá por el hecho de que inculpe a alguien, no va a tener ninguna rebaja de pena. Es que el principio fundamental de esta justicia es la verdad, y es la puerta de entrada para poder ingresar a esta justicia especial. Si la persona, el inculpado, el guerrillero o el narcoguerrillero, no cuenta la verdad, pues se va a quedar por fuera del principio de esta justicia transicional. Entonces, si son delitos cometidos con anterioridad a que entre en vigencia esta justicia, va a tener una opción de 15 a 20 años de cárcel efectiva. En esa medida, pues él tiene que descontar la verdad, confesar la verdad de los delitos que él cometió. Hay una cosa, doctor, aquí que hay, porque uno como periodista, uno dice, bueno, tradicionalmente se ha venido considerando en Colombia como la justicia esa del diente por diente y ojo por ojo, ¿sí? En este campo, aquí ha cambiado porque lo que se busca es conocer o resarcir la víctima o conocer la verdad antes de que ese diente por diente y ojo por ojo. Sí, por supuesto, y no solamente en esta justicia, en el mundo, desde hace casi 2 siglos. Estudiosos del derecho penal encontraron que en las cárceles
eran la mejor escuela del crimen, que las cárceles no estaban resocializando a nadie. Y entonces por eso hicieron toda una teoría, entre ellos un italiano, César Beccaria, que hizo un estudio sobre los delitos y las penas, muy interesante, y es un libro muy humanista, que las penas del ojo por ojo y el diente por diente no resocializaban ni le servían a la sociedad en absoluto para poder frenar la delincuencia. Antes convertían y profesionalizaban al delincuente. Entonces, eso de que la pena debe ser una venganza de la sociedad, está mandado a recoger hace mucho tiempo. No es así. Y en casos especiales, también en el mundo hay experiencias muy interesantes, en donde después de un proceso de paz se desmovilizan unos grupos alzados en armas y se desmovilizan. ¿Por qué? ¿Y por qué se le aplica una justicia especial a esta gente? Pues sencillamente porque la justicia ordinaria no fue capaz de procesarlos, de condenarlos y ponerlos a buen recaudo o aplicarles una pena. Entonces, se les ofrece unas alternativas, una alternatividad penal con el objetivo primario y fundamental de que entreguen las armas. Exacto, para desarmarse, porque también es de lo físico y en lo espiritual, en lo consciente o inconsciente, que es lo que se está tratando de hacer precisamente en Colombia. Y por eso esa como seguimiento que ha existido a nivel del mundo, porque en ese acuerdo, alguien dice acuerdos, y yo digo, pues es uno solo, porque pues entonces si son acuerdos, ¿cuántas firmas tuvieron que implantar? No, una sola, ¿no es cierto?, del uno y otra parte. Porque cuando se hizo estos diálogos, uno para entrar en paz tiene que ser contra el contradictor, ¿no es cierto? Porque contra el enemigo, porque contra el amigo, ¿por qué vamos a pactar paces y ya está la paz, ¿no es cierto? ¿Usted qué opina? Sí, por supuesto. Es que yo me acuerdo mucho de que, ahora para los huilenses es muy ilustrativo, recuerdo en estos casos al doctor Hernando Ordóñez, que le decían, oiga, Hernando, pero usted sí es una porquería, ¿usted por qué se pone a defender tanto criminal? Todas las defensas penales que usted hace como abogado son de criminales. Y les decía a mi hijita, porque si me pongo a defender a las damas, a las monjas de la caridad, me muero de hambre. Por supuesto que en este caso, para poder llegar a un acuerdo, había que hacer el acuerdo era con el enemigo, incluso con gente que había cometido delitos muy graves, porque nadie está diciendo que por negociar con unos delincuentes, la persona que negocia se está convirtiendo en otro delincuente, ni mucho menos. Es buscando la forma precisamente de que la justicia algún día pueda entrar a operar, porque al desarmarse efectivamente, pues ya se abren posibilidades a la justicia. Hay que tener en cuenta, Amaro Excelente, que aquí estamos planteando lo que es la justicia transicional y la justicia ordinaria. La ordinaria sigue su camino, esa no va a desaparecer en Colombia, seguirá la justicia ordinaria. Hay un caso específico que es la justicia transicional y eso también es eterno en el tiempo o tiene un límite, una terminación. Es transitoria, es decir, como su nombre lo indica, la justicia transicional también es transitoria, es una transición a otra, a la justicia plena, ¿sí? No se le ha señalado, en principio se habla de 10 años, que en 10 años se puede haber tramitado todos los juicios para todas las personas a las que van a ingresar en esa justicia transicional. Y se habla de que si acaso llegara a resultar alguna condena o alguna situación de delitos cometidos con anterioridad a su vigencia, que no se habían tenido en cuenta, pueda la justicia volver a operar para analizar el caso específico de ese delito que no se pudo tramitar en esta justicia. Eso lo queríamos que, amables televidentes, en esta época ustedes, pues que se ilustren, porque es que también con el avance de la información que se tiene hoy por hoy, pues también nos están llegando pareceres que realmente contrastan con la realidad de los hechos. Y por eso aquí el doctor José Marcelino Triana Perdomo está haciendo claridad sobre estos aspectos, fundamentalmente de lo que es justicia que debe aplicar. Otros detalles relacionados con esta misma temática se los voy a dar a conocer en unos segundos.
Bueno, retornamos con ustedes otra vez para conocer estos criterios desde un punto de vista muy objetivo y muy real, frente a la justicia que se va a aplicar en este pacto que hizo el gobierno con una de las fuerzas alzadas en armas, las FARC. Ya desaparecieron, ya no, eso ya es historia, yo creo que ya desapareció ese concepto. Pero hay una cosa interesante, doctor, cuando nosotros hablamos de que el acusado o quien se va a defender, el militante guerrillero, va a decir, hombre, esto fue mi historial, y eso quién le comprueba que eso es así o no es así. Bueno, dentro de esta jurisdicción se ha previsto que todos los procesos que existen y las condenas, hay muchísimas, contra el secretariado de las FARC hay muchísimas condenas. Había un representante del Centro Democrático que estaba hablando que el secretariado tenía 240 años de condenas. Yo creo que es exagerado, pero sí, yo creo que tienen condenas por más de 100 años, ¿sí? Pues en todos esos procesos, tanto los que hay sentencia condenatoria ya ejecutoriada, como los que están en trámite, van a ir a dar esa justicia. Entonces, esa justicia se va a nutrir de toda esa información, pero además información de la Procuraduría y de la Fiscalía y de la UIA, la Unidad de Análisis Financiero de Colombia, va a tener asesoría nacional e internacional. Entonces, por supuesto que hay suficientes pruebas para demostrarles a esta gente que han cometido delitos de lesa humanidad, que son los que no van a ser amnistiables, ¿no? Son los delitos más graves, porque en los otros delitos, o sea, los guerrilleros rasos van a tener una amnistía que está prevista en los acuerdos de Ginebra, que mencionan que cuando haya un acuerdo para terminar un conflicto en forma negociada, se debe aplicar la amnistía más amplia posible. Eso está tratado. Es que casi todo lo que está en el acuerdo ya es papel quemado, digamos, del mundo. Son experiencias ya hechas en otras partes del mundo. Entonces, va a haber una serie de informaciones, de pruebas que ya están dentro de la justicia. El problema es que no es por falta de condenas a esta gente, están condenados por más de 100 años, yo creo que todo el secretariado, pero hay un detalle pequeñito, y lo ideal sería que hubieran pagado cárcel todos, pero como decía el doctor Gómez Buendía, lo ideal sería eso, pero había un detalle pequeño y es que nuestra fuerza pública no los había capturado. Entonces, ahora, toda esa información, todos esos procesos van a servir de sustento para las condenas que se les van a aplicar. Entonces, es una cosa supremamente delicada para ellos, no para el ciudadano corriente, para el ciudadano que no tiene ningún problema con esta justicia, porque se tiene muchísima información, pero además, si se comprueba que se han guardado una parte de la verdad, que no han contado la verdad, pero la verdad verdadera, no que yo voy a acusar a este porque se me dio la gana, como está haciendo en la justicia ordinaria, con los falsos testigos y todo eso. No, es la verdad verdadera. Si faltan un pedacito de esa verdad verdadera, pues pierden la oportunidad de acogerse a esa justicia, o al menos a las penas más benignas de 5 a 8 años, y entran a los 15 o 20 años de cárcel efectiva que se establece también dentro de esta justicia. Es bien interesante, doctor, porque es que recientemente, y esta misma semana, ya había una organización española, me parece, que dijo, oiga, nosotros también vamos a seguir este mismo camino. O sea, esto ya tiene repercusión internacional de forma inmediata, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, es que esto está bien hecho. Parte de lo que se pactó en La Habana, sobre todo en el componente de justicia, es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que de unos 10 años para acá, o tal vez menos, existe el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, que no permite que conductas graves sean sujetas a amnistía o indultos, ni que no vayan a tener ninguna sanción. Entonces, hasta ahora no se había hecho un proceso de paz ya en vigencia del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. Pues esto
que se hizo en Colombia o en La Habana es realmente nuevo. En ese punto sí es nuevo. ¿Por qué? Porque se logró equilibrar la necesidad de pena, la necesidad de sanción, que incluso establece la justicia penal internacional, como es el Estatuto de Roma, con la necesidad de negociar pues con este grupo guerrillero. Y entonces se logró un equilibrio. Sí hay sanción, no, el acuerdo dice expresamente, siguiendo al Tratado de Roma, que no va a haber amnistía ni indulto para los delitos de lesa humanidad que son el secuestro, la retención ilegal de las personas, el reclutamiento de niños, las violaciones que se hayan cometido, una serie de delitos que están ahí encasillados, que son delitos supremamente graves. Esos son los delitos que entran a ser juzgados por esta justicia. Entonces, en ese sentido, se logró, y ya se pronunció la fiscal de la Corte Penal Internacional, que es la máxima autoridad en derecho penal internacional, y dijo: señores, palabras más, palabras menos, yo tengo por acá el texto, los felicito, porque el acuerdo en el componente de justicia cumple con los estándares internacionales de justicia, es decir, no hay impunidad, y es la máxima autoridad en derecho penal internacional la que dijo eso, no hay impunidad. Lo que sí dijo es que la Corte Penal Internacional iba a estar pendiente de que se cumpliera eso que se acordó ahí en cuanto a justicia, al componente de justicia. Claro que los amigos del no siguen gritando que ahí hay impunidad, pero pues hay que dejarlos que griten y tienen todo el derecho también a gritar. Sí, porque esto fuera unanimidad, pues tampoco. Nosotros, yo respeto porque tengo muchas personas conocidas y periodistas que pues no comparten mi posición frente al plebiscito. Bueno, allá ellos y yo con el mío, yo trato de ser lo más ecuánime y equitativo posible, porque esa es la vida. Pero ahora que usted habla de la fiscal de la Corte Internacional, me parece interesante la posición del fiscal. A mí me decía que esa explicación que él dice o hace con relación a los delitos que se han cometido en el pasado y que se puedan cometer en el futuro por parte de los mismos miembros de las FARC, por decir un ejemplo. ¿No está lloviendo sobre mojado solo cuando estaba entrando ahí en el tratado? Bueno, pues con relación a la controversia que se ha suscitado en estos días, hoy mejor dicho, con relación a las palabras del fiscal, hay dos situaciones. Una, que el fiscal les ha dado un ultimátum a las FARC para que entreguen los bienes o los dineros adquiridos con el narcotráfico, ¿sí? Que o si no, pues quedan en manos de él y de la justicia ordinaria. El momento de hacerlo es absolutamente inoportuno, ¿sí? Porque estamos a muy pocos días de la votación del plebiscito, y es en cierta forma hacerle coro a una gente que está diciendo que las FARC no van a entregar nada y que se va a legalizar el narcotráfico, que etcétera, etcétera. Entonces les coadyuva ese coro de los señores que están hablando en esos términos. Pero indudablemente, lo que resulta es inoportuno eso que dice el fiscal, pero indudablemente que el fiscal tiene razón. Y aquí en el acuerdo, en la página 255, ¿sí?, y que corresponde al acuerdo especial del 19 de agosto del 2016, que está firmado por las FARC, que ellos lo suscribieron, se dice, comillas, la justicia transicional solo puede juzgar conductas de acuerdo a su competencia, ahora sí comillas, que hayan ocurrido con anterioridad a su entrada en vigor, Todas las conductas cometidas con posterioridad al momento en que se implemente esta justicia transicional son de competencia de la justicia ordinaria. Y en eso en cierta forma sí tiene razón el fiscal. Pues mira, yo los había invitado precisamente para que conocieran aspectos en esto es bastante largo porque es que, dicho de otra manera, así se trató el primer tema de este pacto que se hizo en La Habana, pacto colombiano que se hizo en La Habana, es la parte agraria, ¿sí? Y se comenzó por ahí porque era lógico que por ahí se tenía que comenzar, ¿sí? Incluyó otros términos, pero es que
la parte que más ha quedado como escozor ha sido la justicia. Y mire lo que está explicando el magistrado. Yo le digo magistrado porque es que él es magistrado, así no está ejerciendo, pero lo es, ese remoquete no lo puede quitar, es un título. Eso es lo que quería que ustedes entendieran. Pues nosotros aquí no podemos tener en televisión un programa tan largo. Pero en primer lugar, los medios no son nuestros y ustedes también de pronto se cansan. Eso era. Queda claro que hay aspectos concretos y específicos. Yo creo que después del 2 de octubre, yo quiero que volvamos, el doctor Marcelino nos acompañe aquí en un programa y hablemos un poco precisamente de esos efectos que pueden tener otros temas relacionados con justicia que están en este pacto que se hizo en La Habana y que, pues, figúrese, todo el mundo está pendiente de eso. Ojalá que a través sigan también los sirios y ¿cuáles otros que están en guerra también así? Y podamos en esas condiciones contribuir al entendimiento que es tan bonito de todos los nacientes en este país. Yo siempre me preguntaba, nosotros hicimos una norma para respetar la vida de los animales y la de nosotros. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Jorge Ignacio, a ustedes muchísimas gracias por haberme invitado y con muchísimo gusto atenderé su llamado porque son tantas, pero tantas las mentiras acumuladas que yo he logrado, con base en la lectura de los textos, también tener una serie de citas textuales de ellos que desmienten todas las falacias que se han difundido y que se van a seguir difundiendo, porque esto, la gente cree y dice, uy, menos mal que esto se va a acabar el 2 de octubre. Pues resulta que no, resulta que todos los acuerdos, la implementación de los acuerdos tienen que ir al Congreso. Y en el Congreso, cada vez que se vaya a tramitar una norma, van a salir todos los infundios y todas las mentiras del mundo. Y van a haber por lo menos unos 15, 20 normas que se van a expedir. Y fuera de eso van a ir hasta la Corte Constitucional, que también las va a revisar. Pero ahora es que va a comenzar la discusión verdadera en el Congreso y a nivel de todo el país. Porque cada vez que se vaya a aprobar algo de esto, dicen, vean, teníamos razón, le entregaron al país a las FARC, esto se lo tomó el comunismo internacional, porque los gringos, el Papa, la Comunidad Europea, los presidentes de las principales agencias internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los que han estado apoyando hasta financieramente y económicamente al país en este importantísimo acuerdo, pues seguramente ellos también están apoyando que el país se los tome las FARC o que el comunismo internacional se lo tome. Es una cosa risible, pero lo están diciendo y lo van a seguir diciendo. Infortunadamente eso se va a presentar, pero tenemos que salir adelante. Amables televidentes, espero que hayan quedado ilustrados y seguramente después del 2 de octubre tendremos otro programa con el doctor Triana en este sentido. Muchas gracias, felicidades.